Bien, parece que no hay ninguna pregunta en los chats, así que vamos a empezar con la semana de repaso. En esta semana de repaso, la coordinación del curso nos está colocando 20 preguntas dentro de lo que denominamos modelo DECO, sobre contenidos que van desde la semana 1, teoría de la historia, hasta la semana 18, ¿no? Que, combinando las preguntas de historia del Perú e historia universal. Vamos entonces a empezar. La primera pregunta nos plantea y se centra en el contenido de teoría de la historia, sus métodos, fuentes y características, en este caso de la ciencia histórica, ¿no? Nos plantea una serie de criterios para poder ver, o afirmaciones para poder ver su condición de verdadero o falso, ¿no? De falsedad o... Vamos entonces a empezar a ver con calma. La mayoría de los hechos históricos son analizados desde una visión histórica lineal y diacrónica, ¿ya? A ver, vamos a... Eso es verdadero porque el proceso histórico se presenta de manera lineal. Es una de las formas de observación del tiempo, la manera lineal, y al mismo tiempo la visión diacrónica, es decir, el proceso, causas, procesos, acontecimientos, consecuencias. ¿Ya? Esto sí es, lo lineal es lo cronológico y lo diacrónico es el proceso, causas, ¿sí? Causas, hechos, procesos, consecuencias. Eso es verdadero. ¿La historia es considerada una ciencia social en la medida que puede predecir? No, eso, la historia no puede predecir. La historia lo que te dice es si en Lima hubo ¿no? En el Perú hubo un mega niño 2000, el año, a ver, 1925, 1983, 1998. Entonces, si ese mega niño inundó el valle A, B, C, entonces en el futuro otro mega niño va a inundar esos valles. Eso es lo que puede decir. La historia puede actuar de manera preventiva. O sea, los acontecimientos, los procesos se pueden repetir a lo largo del tiempo, pero no podemos predecirlos. Hubo un megaterremoto en 1687, otro megaterremoto en 1746. ¿Podrá haber otro megaterremoto en Lima? Sí, eso es claro. No sabemos cuándo. No podemos predecir, pero sí podemos prevenir. Los historiadores usan fundamentalmente fuentes audiovisuales para reconstruir el pasado medieval. No se puede. Lo audiovisual corresponderá a historia, a procesos históricos, hechos históricos que han sido tomados, capturados, ¿sí? Por tecnología audiovisual, y ahora los procesos, estos hechos contemporáneos que son eh, propios de esta era, de esta tecnología, los encontramos en sus fuentes, ¿no? Videos, ¿no? El asesinato de Kennedy en video, ¿ya? Fotografías de hechos históricos, videos sobre batallas y campañas militares de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Pero para la Edad Media no, para la Edad Media tenemos fuentes escritas, tradición oral, restos materiales estudiados por la arqueología. Sí, eso es lo que tenemos. Y diversos objetos que son analizados por distintas técnicas. Los escudos los estudiaría la heráldica, las monedas la numismática, la escritura antigua la estudiaría la paleografía, la escritura en los monumentos, no, la paleografía sería la escritura antigua que está en soportes móviles,
papel, pergamino, papiro, ¿sí? Piedras escritas, tablillas de arcilla o de piedra escritas. Y la escritura antigua de monumentos sería la epigrafía. Monumentos como templos, estructuras funerarias, iglesias. Y la cuarta afirmación, la paleografía es la disciplina histórica que ayuda a descifrar la información ¿no? que contienen los documentos. Así es, documentos antiguos, ¿no? Que se convierten en las fuentes primarias para la historia. Entonces acá sería verdadero, falso, falso, verdadero. La respuesta real acá es la B. Ya, a ver, vamos a ver la siguiente pregunta. Esta primera pregunta es semana 1, esta segunda pregunta también es semana 1. El proceso de evolución humana no solo fue físico, biológico, sino también cultural. ¿Sí? Claro que sí. Con respecto a ello, establezca el orden cronológico correcto de los siguientes sucesos. A ver, entonces continuamos. Ya. ¿Cuál el orden cronológico? ¿Cuál es primero? Los grupos humanos iniciaron el uso del fuego para mejorar su ingesta de alimentos. Esto lo hace el Homo erectus. ¿Ya? El orden de este proceso de evolución es Australopithecus, Habilis, Erectus, Neandertal, Sapiens. Esos son los 4 homínidos y el antecesor que es el Australopithecus. Se desarrolla la construcción de diferentes centros urbanos en espacios geográficos cercanos. Esto corresponde a la época del Neolítico, o sea, el Sapiens. ¿Sí? Y lo del uso del fuego es época del el Paleolítico, ¿no? Paleolítico medio, ¿no? Disculpen, Paleolítico inferior al medio. El segundo es Neolítico. El tercero, industria microlítica. La industria microlítica corresponde al proceso del Mesolítico. ¿Ya? Y prácticas funerarias. Surgieron las primeras prácticas funerarias, se ubican con los neandertales. Entonces acá tendremos el uso del fuego, que es paleolítico inferior, Homo erectus. Luego tendríamos paleolítico medio con los neandertales, o sea, 1, 4. Luego mesolítico y luego neolítico. Así que el orden sería 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2 corresponde a la alternativa A. Ya, esta pregunta es de la semana 2, de contenidos de la semana 2, ¿no? Considerando las teorías sobre el origen de las santas culturas o civilizaciones en los Andes, establezca la relación correcta con sus propuestas correspondientes. Si se acuerdan de este contenido, hace referencia que de acuerdo a la aparición de las evidencias, de acuerdo al avance de las investigaciones, van surgiendo evidencias y esas evidencias nos plantean esas características, ¿no? La teoría, primero se planteó una teoría
eh, en la que Max Schule, al observar algunas características de la iconografía reflejada ¿no?, en las inscripciones, tallados, diseños de la cerámica y de los monumentos, Max Schule indica que hay una influencia maya. Y esta influencia maya se observará en los orígenes de la cultura chimú, proto-chimú, y la cultura nazca, proto-nazca. Ahora, si bien es cierto, sí hay desplazamiento de gente que llegó de la zona maya, pero su influencia cultural es mínima. Su influencia cultural es mínima, puesto que eh, aquí se habían desarrollado culturas más complejas, ¿no?, con evidencia a través de cosas como la metalurgia, ¿no?, los diseños hidráulicos, mucho más complejos que lo que tenían los mayas. Incluso las mismas estructuras y diseños arquitectónicos eran más complejos, ¿no? Lo que pasa es que Tello en su época no había todavía la técnica de medición de isótopos de carbono, que popularmente llamamos medición de carbono 14, pero tampoco había eh, un análisis completo de la secuencia cronológica de la cerámica. Esa teoría ya la trae al Perú Julio César Tello, para los años 20, 30. ¿No? Entonces, cuando Hule no excavó también todos los lugares, ¿no? Hule, su chamba fue hacer un reconocimiento de los sitios arqueológicos para que no sean destruidos, ¿no? Y hacer un mapa de estos sitios arqueológicos patrimonio de la nación para que no sean destruidos por los huaqueros o por la industria inmobiliaria o por la actividad agroindustrial o la minería. Entonces la teoría inmigracionista, ¿no?, planteada por Hule, nos habla de eso, ¿no?, del arribo de los mayas a la costa peruana por vía marítima. Y ese es el origen de culturas como Mochica y los Nazca. Pero esto no. Hay algunas evidencias, pero muy pocas. Y ojo, repito, nuestra civilización es totalmente autóctona. Que llegaran grupos migrantes de la zona maya no afectó, no mejoró, no dio un salto a la civilización ya existente. Años después, Tello, utilizando la teoría de la secuencia cronológica de la cerámica, ¿no?, cuando más simple la cerámica es más antigua, más compleja, más colores, más avanzada en el tiempo. Con esta teoría de la secuencia de la cerámica, Tello planteó que Chavín tiene la cerámica más antigua, es la cultura madre, matriz de la civilización andina, y por su iconografía, sus antecedentes se hallan en la selva. O sea, con la evidencia que Tello tenía para los años 20, 30, 40, Tello dice eso. ¿Ya? Obviamente, muchos elementos de esta teoría han sido mejorados con el descubrimiento de nueva evidencia. ¿Ya? En los años 60, Federico Kaufmann, que también fue profe en San Marcos, eh, buscando sitios de época formativa en la costa del Ecuador, encontró un sitio que tiene la cerámica más antigua, que es el sitio arqueológico de Valdivia, en la costa norte del Ecuador. Y la teoría de Kaufmann se centra en esta idea de que el punto más antiguo de producción de cerámica y que de ahí se va a irradiar tanto para el norte como para el sur de América es este lugar de Valdivia, ¿no? Entonces, ahora ya sabemos que hay cerámica mucho más antigua
que la de Chavín de Huántar, obviamente. Ya, ojo, Tello tampoco contó con la ayuda tecnológica de la medición de isótopos de carbono. Eso sí lo va a tener, ¿no? La investigación de Kaufman sí va a contar con ese apoyo, y gracias a eso pues se queda claro, ¿no? Y ahora lo que se considera es que sí, Chavín es ¿no? Una primera gran síntesis de la civilización andina. Es decir, ¿hubieron pueblos civilizados antes? Claro que sí. Con hidráulica, con cerámica, claro que sí. Ahora lo que hace Chavín es tener todo, ¿no? Y desde Chavín expandirlo por distintos lugares de los Andes que no tenían esos elementos, ¿no? Eso es lo que la arqueología actual les ha determinado. Así que la pregunta real acá es, a ver, uno, se relaciona con B, teoría inmigracionista, que es la de Matsule. Dos, teoría autoctonista de Tello, ¿no? Se relaciona con C. Y tres, la teoría aloctonista de Federico Kaufmann, es A. Así que la respuesta acá es la B. Esta pregunta es de la semana 3. La trayectoria de la civilización egipcia fue larga en el tiempo, claro que sí, con una duración de más de 3000 años, siendo gobernada por 31 dinastías, culminando con la conquista romana. La última faraona fue Cleopatra. Entonces, la pregunta nos plantea el orden cronológico de los hechos que corresponden a la larguísima historia del antiguo Egipto. A ver, ¿cuáles son en orden cronológico? Vamos con calma. A ver, acá lo primero es la unificación que hizo el faraón Menes o Narmer, que da, ¿no?, inicio a la primera dinastía y al Egipto unificado, ¿no? Esto es lo primero que hay que reconocer acá. Luego de eso tenemos en la época, esta es la época que le llaman periodo tinita. Después del periodo tinita viene el periodo del imperio o reino antiguo, y este periodo del imperio antiguo tiene como un punto central más resaltante que en la cuarta dinastía ya se construye la necrópolis en Giza o Gizeh, donde ubicamos a las grandes pirámides, que son una maravilla de la humanidad. Así que primero es 4, segundo es 2. ¿Ya? Y luego la tercera, ¿cuál es la tercera? En orden cronológico. La invasión de los Hicsos, que puso fin al Imperio Medio, Reino Medio o primer periodo tebano. Los Hicsos son los pueblos de origen semita. Incluso Ixo es un término hebreo que hace referencia a pueblos que vienen del oriente. En este caso a los pueblos semitas que invaden, que son diversas tribus, que algunas incluso terminan quedándose después de que los egipcios se vuelven a unificar, ¿no? Después de que se vuelven a unir y los votan a los Hicsos, algunas de esas tribus se quedan. Y las tribus que se quedan en Egipto les van a llamar hebreos, que son estos que aparecen en la Biblia, ¿no? Que son los que crean la Biblia. Entonces tenemos acá en el orden cronológico es 4, la primera unificación, primera dinastía, periodo tinita. Luego tenemos la 2, es imperio antiguo o reino antiguo o periodo
menfita, porque la capital es Memphis, y en la zona de Gizeh se construye las necrópolis, donde están estas grandes pirámides y el templo de la Esfinge. Y en el Imperio Nuevo, ya, en el Imperio Nuevo, eh, o Reino Nuevo, o segundo periodo tebano, ante los conflictos políticos que, que tienen los gobernantes con las castas sacerdotales de las distintas ciudades, y principalmente Tebas, la capital, eh, el faraón Amenofis IV impulsó una reforma religiosa, imponiendo el monoteísmo. Y esto va a dar lugar a una guerra civil. Ordenó a sus tropas atacar y destruir los templos, los ídolos de los otros dioses. Felizmente fracasó porque si no, imagínense toda la destrucción de patrimonio cultural y la identidad cultural de este pueblo, ¿no? Estarían como nosotros que no tenemos identidades mucho, y nuestro patrimonio ha sido tan destruido que los peruanos tenemos conflictos de identidad. Entonces acá la respuesta es la A. Vamos a parar porque he visto que se prendió la campanita del chat.
Bien, seguimos entonces. La siguiente pregunta que corresponde a la semana 4, nos habla del periodo formativo andino, este largo periodo que va de 1700 al 200 a.C., que se caracteriza por tener un desarrollo democrático y la expansión de uso de los canales de irrigación. Y nos plantea acá las características específicas de este periodo, o las características peculiares de este periodo, ¿no? Las primeras culturas en las que podemos ubicar esto, en este caso en la costa, Sechín, Cupisnique y Paracas. Eso es cierto. Hay una hegemonía y expansión del culto chavín en los Andes. O sea, los dioses chavín que se reflejan en el tallado en piedra, los monolitos, las cabezas clavas o las decoraciones a través de incisiones en los cerámicos, ¿no? Esto se ve en muchas partes de los Andes centrales. Entonces esto sí es real, eso sí es una característica correcta. Proliferación de centros urbanos integrados por una red vial. Esta es una característica del horizonte medio. ¿Ya? El formativo también se le dice horizonte temprano o primer horizonte. En cambio, la proliferación de centros urbanos y red vial, la red vial es el Capañán. Esto es horizonte medio, ¿no? O segundo horizonte, o la época de los imperios Huari y Tiahuanaco. Acá surge la orfebrería, ¿no? Surge la cerámica, también se le dice alfarería, orfebrería y el telar. Esto sí es real, esto corresponde al periodo formativo. Inicio de una economía agropecuaria y del gobierno sacerdotal. Ya, esto es aquí sí hay una gobierno sacerdotal. ¿Qué significará? Puede ser teocracia. Esto es un distractor que no tiene ninguna significación. Y agropecuario, pues puede ser agricultura y ganadería extensiva, que corresponderá al arcaico superior, o podría ser a lo que corresponde al formativo, ya con hidráulica, es decir, con agricultura intensiva, ¿no? Así que este 5 sí no tiene ningún valor. Acá la respuesta a esta pregunta es la B. Esta pregunta es específica de la semana 5 y nos habla de la cultura o de los restos que corresponden a la cultura griega. Ya más la idea es ubicar el orden, ¿no? La escultura fue una de las principales manifestaciones artísticas del mundo griego, presentando características propias de sus diferentes periodos. En las imágenes se pueden apreciar el discóbolo, ¿no? La tortura de Laoconte y sus hijos, y la escultura del Curus. Y esto hace referencia a periodos específicos, ¿ya? Acá el más antiguo es esta escultura de acá, donde está el cursor, la del Curus, corresponde al periodo arcaico. Esta con una significación, ¿sí? Con mucho detalle, que corresponderá al periodo helenístico. Y esto de acá, el discóbolo, atribuido al artista Mirón, corresponderá al periodo clásico, ¿no? O sea, más antiguo es el Curus, arcaico, de ahí viene el clásico, y de ahí viene el helenístico. Ese es el orden cronológico. Acá la respuesta es la B, ¿ya? El discóbolo, que es este de acá, es época clásica. La de Conti y sus hijos, helenística, y esta estatua ¿no? del Curus es de la época arcaica.
Ya, a ver, entra toda esta pregunta. A ver, ahí está. Acá, esta es una pregunta que corresponde a los contenidos de la semana 6, ¿no? Y este es un texto de un historiador y antropólogo francés, Nathan Pachtel, especialista en cultura andina. Y este es un fragmento de su libro Los vencidos, los indios del Perú ante la conquista española. Ya. De manera empírica podemos decir que la sociedad inca, la reciprocidad caracterizaba la vida económica en el nivel de las comunidades rurales, mientras que la redistribución era manejada por la organización estatal, cuyo centro coordinador era encargado por el Inca. Pero la redistribución no se opone a la reciprocidad, por el contrario, se inscribe como su prolongación y funda sobre ella su ideología. En este esquema debe designarse un lugar especial a los jefes locales. Su importancia ha sido muy descuidada. Esos son los curacas, ¿no? Ellos son precisamente la bisagra entre la reciprocidad comunal y la redistribución estatal. Los curacas son los que reciben las ofrendas por parte de sus sometidos, de sus gobernados, ¿no? Los indios del común o runas, y los curacas llevan esas ofrendas a los centros administrativos que también obviamente son grandes templos o santuarios, en este caso dedicados al dios Sol. Los curacas son un intermediario, un nexo. Esto años después lo van a investigar bastantes historiadores como peruanos como Valdemar Espinosa, María Rostorowski, Franklin Pease y extranjeros que han investigado muchos años en el Perú, como Tom Suidema, Karen Spalding, Brian Bauer, ¿no? Hay bastante investigación sobre esto. Pero Bachtel es el primero en darse cuenta de que hay que rescatar y valorar a estos intermediarios entre el poder político centralizado, los incas, y, y la población. Pero eso luego también se va a ver en la época colonial, que los curacas son los intermediarios, ¿no? Entre la población indígena, los indios del común, los runas, que pagarán sus tributos, y los curacas son los que se encargan de tener esa representación del pueblo. Ya, la siguiente pregunta. Esta es una pregunta sobre el Imperio Romano. ¿Ya? Nos habla de la crisis del siglo III, la fragmentación que el Imperio Romano va a tener en el siglo III. ¿Sí? Van a formarse 4 imperios, en realidad. Los grandes generales se pelean entre sí y se dividen el imperio. Esta, la crisis del siglo III dio lugar a lo que se llamó la anarquía militar y la fragmentación del imperio en 4, ¿no? Un periodo que se llamó tetrarquía. Este periodo de tetrarquía termina con otra guerra civil en la que el, 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 el que sale victorioso será Constantino el Grande, que unifica otra vez el imperio y pudo hacer frente y derrotar a los bárbaros que estaban invadiendo el imperio. El problema es, y Constantino el Grande también es el que eh, impone la libertad de cultos en el edicto de Milán, y él es el que convoca a todos los líderes de las sectas de esta religión mesiánica que nos habla del elegido, ¿verdad? Las distintas religiones que nos hablan del Christus, del elegido, del Mesías o Mesaya, del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Todas estas sectas
son reunidas en el Concilio de Nicea y en ese concilio sale formalmente lo que ahora llamamos cristianismo. Bien, entonces ahora los bárbaros van a llegar al final, después del gobierno de Constantino, los siguientes emperadores romanos no van a tener la capacidad ni la fuerza para enfrentarse y someter o expulsar a los bárbaros. Como resultado, los bárbaros se van a establecer, van a ir estableciéndose lentamente al interior del imperio hasta que tomarán el control del imperio, en partes enteras, y sobre todo el imperio de Occidente es el que colapsa de manera definitiva en el año 476 y sus territorios se convertirán en los territorios de los nuevos reinos germánicos. Y como producto de, este, de, esta, de esta invasión a nivel cultural, se va a dar origen a las denominadas lenguas romances, ya que teniendo el latín como idioma común, ¿no? Con la adición de los idiomas germánicos, surgirán, ¿no? El castellano, el gallego, el portugués, el catalán, el valenciano, el italiano, el francés, el rumano, ya que son las lenguas romances. El romance habla y nos plantea el origen romano, puesto que la base lingüística será el latín. ¿Ya? Así que 8 es la B. La pregunta 9 nos habla de la Reforma Protestante, ya a inicios. Me había olvidado. Y estas lenguas romances se van a ir formando a lo largo de la Edad Media. Y ya para el Renacimiento, ya los países comienzan a diferenciarse por el uso de los idiomas. A ver, la Reforma Protestante ya en la Edad Moderna, siglo XVI, planteó una serie de elementos, ¿no? Aquí hay algunos de los enunciados esenciales. La reforma religiosa no solo fue una cuestión, o reforma protestante no solo fue religiosa, también fue política, fue militar, fue económica, fue cultural. Ya los nobles europeos aprovecharon para poniéndose en uno de los bandos para fortalecer, sobre todo los grandes monarcas, para fortalecer su control, su dominio, como lo hizo Enrique VIII, primero Carlos V en Alemania y España, Felipe II, su hijo, en España, y Enrique VIII en Inglaterra, estos monarcas, y Enrique IV en Francia, ¿no? Estos monarcas fortalecen su monarquía, en Inglaterra Enrique VIII y luego Isabel I, ¿ya? Fortalecen su poder como gobernantes aprovechando las diversas coyunturas de las reformas protestantes y las guerras de religión para beneficiarse y fortalecer su poder, ¿no? Es decir, estos reyes no apoyan la reforma porque son verdaderos creyentes, no defienden el catolicismo o el protestantismo porque son verdaderos creyentes, defienden alguna de las posturas porque les conviene dentro del esquema de poder político de esa época. ¿Ya? Esa es la tragedia de la historia. Ay, se mueve. Entonces acá vamos a ver los enunciados que son verdaderos y que son falsos, ¿ya? Después de una larga guerra interna, el emperador Carlos V se estableció que cada príncipe elector del Imperio Alemán mantenía su soberanía y política religiosa. ¿Eso qué significa? Que eh, en el Tratado de Paz de Habsburgo del año 1555, Carlos V pone fin a esa etapa de las guerras de religión al interior del Imperio Alemán, aceptando de que cada territorio alemán, cada gran principado alemán,
tenga la religión que su príncipe decida. O sea, no es libertad religiosa plenamente, porque si el príncipe es católico, todo el principado, puede ser Sajonia, Baviera, Palatinado, Hesse, cualquiera de esos grandes principados alemanes, si el príncipe, el gran duque, es protestante, todos tendrán que ser protestantes. Si es católico, todos serán católicos. En muy pocos casos, los grandes príncipes electores de algún territorio alemán propusieron la libertad religiosa. Ya en la mayoría impusieron una religión, o sea, su religión. Otro enunciado válido es el segundo. Para Calvino, aquellos individuos que poseían una fe intensa eran austeros. ¿Qué significa austeros? Que no vives con lujos. El que vive con lujos y satisface todas sus necesidades, ¿no? Es la lujuria. ¿Ya? Estos tipos que tenían además éxito en los negocios estaban predestinados a la salvación. O sea, Calvino, cuando sale de Francia por las persecuciones, por la guerra de religión, se refugia en Ginebra y en Ginebra comienza a predicar y saca esta teoría de la predestinación. O sea, esta gente que tiene éxito empresarial, pero que es austera, es creyente, que respeta los preceptos y las enseñanzas de Cristo, que están en el Nuevo Testamento, esta gente, ¿no? Que tiene éxito empresarial, éxito económico, refleja que ha sido elegida por Dios, por el Espíritu Santo. ¿No? Ahora, tercer enunciado, el acta de supremacía, con el acta de supremacía nació la iglesia anglicana y sus seguidores fueron conocidos como puritanos. No, a ver, no, eso no es real. La, el acta de supremacía en el año 1534, mediante ese documento, el rey Enrique VIII separa la iglesia cristiana de Inglaterra del Vaticano, de Inglaterra, solo de Inglaterra, y él se convierte en jefe de esa iglesia, ¿ya? Y a sus seguidores les llamarán anglicanos, así es, anglicanos. E incluso estableció en Inglaterra, en una etapa, Enrique VIII mantuvo la libertad religiosa. O sea, si quieres ser católico, bacán, pero la religión oficial y del Estado es la anglicana, cristianismo anglicano, pero no hay persecución religiosa. Luego, años después de Enrique VIII, ya hay problemas. Ya hay problemas. E Isabel I ya cambia las normas, ¿no? Y hay una persecución a los católicos. Y la cuarta, la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica se estableció para financiar la implementación del Tribunal del Santo Oficio Inquisición. No, no, no. La bula de venta de indulgencias de 1515 la da el Papa León X con la intención de obtener fondos, una gran campaña de recolección de fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. O sea, lo que ahora vemos del Vaticano, Roma, el Vaticano, la sede papal, todo ese enorme complejo religioso, esa enorme basílica, sus monumentos, sus estatuas y pinturas, todo eso fue hecho, fue financiado, fue pagado por la venta de indulgencias, ¿ya? O sea, los papas primero piden crédito a los banqueros, ¿ya? Y ahí la historia graciosa, ¿no? El, el Papa León X es el hijo de Lorenzo Medici. León X, su nombre es Juan Medici. Y su padre, Lorenzo Medici, se pudre en dinero, es uno de los hombres más ricos del planeta, es un gran empresario, banquero sobre todo, y fue duce, que era el cargo de la máxima autoridad de la ciudad de Florencia. Y llegó un momento en que el Banco Medici ya no le presta al Vaticano. Y lo que hace el Papa León X es
Se le ocurre esto de la venta de indulgencias. Repito, así que si van a Roma alguna vez, todo ese lujo que se ve en esas capillas, en esa enorme basílica, estatuas, pinturas, adornos, todo eso se hizo con la plata hasta 1513-14 de grandes créditos de los bancos europeos que básicamente obtienen su dinero por las redes comerciales de la seda, de las especias y la venta de esclavos. Y luego, por la venta, a partir de 1515 en adelante, por la venta de las indulgencias. ¿Ya? O sea, un acto corrupto se convierte en algo que ahora admiramos, ¿no? Nadie pues va a decir que el Vaticano es preciosa, es la infraestructura, el diseño, las obras de arte, pero recuerden que todo eso que se construye después de 1515, se termina de construir o se construye, fue producto de la corrupción, ¿ya? De este acto tan vil y corrupto que es engañarle a la gente de que pueden comprar su perdón. Y lo más loco es que eso la Iglesia Católica lo hace en el siglo XVI y ahora hay sectas evangélicas que lo están haciendo en pleno siglo XXI. Aquí la respuesta, ¿no? La respuesta es la B. Verdadero, verdadero, falso, falso. Sobre la conquista del Perú, nos plantea el enunciado, ¿no? Fue un largo proceso que tuvo sus antecedentes en el Caribe y en América Central con el sometimiento de pueblos nativos de estas regiones. Luego de varios sucesos, la conquista del Perú culminó con la derrota total de la élite incaica. Tomando en cuenta lo anterior, establezca la secuencia cronológica correcta, ya, entre los acontecimientos que se presentan en el enunciado. Ya, ¿cuál es primero? A ver, ¿cuál de todos este es primero? Primero es la fundación de Panamá. ¿Ya? Núñez de Balboa funda Panamá y quien asume, y él quiere seguir conquistando, ¿no? Y el segundo al mando de la expedición será Francisco Pizarro. Y Pizarro se quedará como alcalde y encomendero de la ciudad de Panamá. Y ahí es donde Pizarro entra en contacto con unos comerciantes indígenas que le describen que hacia el sur hay un enorme imperio, Tahuantinsuyo, que es gobernado por unos tiranos y déspotas llamados incas, que gobiernan desde una ciudad cubierta de oro, que es el Cusco. Y lo que hace Pizarro es enriquecerse en el cargo de encomendero y alcalde de Panamá con la suficiente fortuna. Él, junto con sus paisanos, Diego de Almagro y Hernando de Luque, iniciaron, ¿no? Una empresa para conquistar el Perú. Pero antes de irse a la aventura, porque ya muchos conquistadores españoles habían pasado muy mal, porque sin mucha evidencia se lanzaron a las conquistas y terminaron en fracasos alucinantes. Lo que hace Pizarro es una especie de primera expedición de observación que terminó muy mal, muchos de sus compañeros murieron, Diego de Almagro casi se muere, y luego la segunda expedición, que sí, con un mejor barco, con mejores recursos tecnológicos, llegaron navegando hasta la desembocadura del río Santa, Huancash, y confirmaron pues con esa expedición de observación que había un gran imperio con ciudades grandes, con alta densidad demográfica, y eso pues fue un golazo, ¿no? Pizarro viaja a España para firmar ese documento que divide el Perú sin haberlo conquistado, que es la capitulación de Toledo.
Entonces vamos a ver el orden cronológico, ¿no? El primero es la fundación de Panamá, ¿sí? Lo primerito. De ahí lo segundo es la capitulación entre Pizarro y la corona. Esta capitulación, ¿cómo se le llama esa capitulación? La capitulación de Toledo. ¿Ya? Luego de eso, como un siguiente acontecimiento, es la fundación de Piura en el 12 de mayo. A ver, vamos poniendo por orden. Fundación de Panamá, 15 de agosto de 1519. Capitulación de Toledo, 26 de julio del 29. Fundación de Piura, 12 de mayo del 32, cuando llega la expedición militar al mando de Pizarro. Toma del Cusco, 15 de noviembre del 33. Y la fundación de Lima, que todos debemos saber, 18 de enero del 35. Ese es el orden cronológico que corresponde a la alternativa C. Ya, vamos a parar un ratito porque se ha prendido la campanita.
Bien, seguimos. La siguiente pregunta nos ubica en el contexto de la independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica, que se convertirán en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Este proceso marca un hito histórico, pues las ideas ilustradas se llevaron a la práctica de manera política y revolucionaria, ¿no? Generando influencia en otros procesos semejantes en diferentes partes del mundo, como la misma Revolución Francesa, ¿no? O la independencia de los países hispanoamericanos. Sobre este proceso, ¿no? Establezca el valor de la verdad de las siguientes afirmaciones. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera y cuál es falsa? ¿Ya? Entonces vamos por orden. El gobierno británico buscó mayores tributos de las colonias americanas, pero sin extender sus derechos políticos. Cierto. Después de la Guerra de los 7 Años, que se produjo de 1756 a 1763, en esta guerra Inglaterra y sus aliados contra Francia y sus aliados gana, pero los costos han sido muy altos y como resultado el imperio británico va a imponer grandes impuestos a sus colonias, pero no les va a dar derechos políticos, ¿sí? Surgió incluso una frase que se atribuye, algunos autores hablan de que fue de Benjamin Franklin: no hay contribución sin representación, ¿ya? O sea, tiene que haber derechos para que haya pago de impuestos, si no, no. Esa fue una idea muy fuerte que se difundió. Entonces, esa es una de las cosas que pasa. Así que lo primero es verdadero, ¿ya? Lo segundo, los norteamericanos estaban influenciados por ideas de la Ilustración y su crítica hacia el absolutismo. Verdadero. El Tratado de Yorktown, no. Yorktown fue una batalla que se dio en 1881. En el Tratado de París es el que establece la independencia y se dio en ese año, ¿no? Yorktown fue la batalla final de esta larga guerra, 1781, y el Tratado de París sí se firmó en 1883. Así que este enunciado es falso. Después de la independencia, los norteamericanos en su Congreso eh, se debaten por muchos años su forma de gobierno, la estructura de su gobierno, y como resultado saldrá la Constitución de 1887, donde Estados Unidos se convierte en una república federal, ¿no? Entonces acá la respuesta es la C. Ya nos vamos hacia el proceso de la independencia del Perú. A ver, un minuto que se ha prendido la campana.
¿Qué? Bien, la siguiente pregunta que nos plantean es ya sobre la independencia del Perú. Antes de la llegada de los libertadores, San Martín y Bolívar, al Perú hubo criollos con planteamientos reformistas y separatistas. Los primeros buscaban, ¿no? Los reformistas buscaban corregir los efectos del régimen colonial a través de reformas moderadas, por ejemplo, las planteadas por las leyes de Cádiz, la Constitución de Cádiz. Y los segundos proponían la ruptura con España, relacione las dos columnas como corresponda, ¿ya? Entonces, estamos hablando de estos ideólogos, tanto separatistas como reformistas, ¿no? Acá. Entonces, ¿qué escribió Baquíjano? ¿Qué escribió José Baquíjano y Carrillo, que fue profe de Derecho en San Marcos? ¿Qué propuso él? Él fue el autor, ¿ya?, del denominado Elogio al Virrey Jáuregui, donde explica las condiciones críticas en las que vive la población indígena. Toribio Rodríguez Mendoza, que también fue profesor de Derecho en San Marcos, ¿qué escribió o qué caracteriza en este caso? ¿Con qué se relaciona? Toribio Rodríguez Mendoza fue profesor en San Marcos, pero luego terminó siendo rector del Convictorio de San Carlos. Y en el Convictorio de San Carlos se promovieron mucho las ideas de independencia. San Carlos es separatista, mientras que San Marcos es reformista, igual que San Fernando. San Fernando es la otra universidad que va a ser creada por Hipólito Unanue. Hipólito Unanue es el creador de San Fernando como una universidad separada de San Marcos, ¿ya? Y el otro, José de la Ribagüero, escribe un texto, un pequeño texto, que le llamó 28 causas para la independencia del Perú. Ribagüero, ustedes si se acordarán, es el primer presidente de la República del Perú mediante un golpe de Estado, ¿ya? Entonces, la respuesta es la B. Un tema de historia universal, la Revolución Liberal de 1830. ¿Por qué se produjo? Se produjo debido al intento de restaurar el absolutismo por parte del rey Carlos X, expresado en las ordenanzas de Saint-Cloud, donde se suspendía la libertad de prensa, se disolvía la Cámara de Diputados, se restringía más el derecho al voto y se concedió grandes privilegios a la Iglesia. Respecto a este hecho histórico, es correcto afirmar que entre sus consecuencias encontramos, ¿no?, cuáles son las consecuencias de ese proceso histórico o de estas reformas que hizo el rey Carlos X. Esto es un intento de absolutismo, acuérdense. A ver, ¿se estableció la Segunda República? No. La Segunda República, presidida por Bonaparte, se da después, en 1848. Se formó un gobierno de carácter provisional dirigido por Lamartine. No, eso también es 1800, no, eso es mucho después. Es en la Revolución de 1848. A ver, una consecuencia de esa revolución es el derrocamiento del rey Carlos X, porque la gente se opuso al absolutismo representado por este miembro de la dinastía Borbón. Y por tanto se instaura una nueva monarquía constitucional de tendencia liberal, ¿ya? Y el Parlamento se pone de acuerdo para elegir como rey al duque de Orleans, que apoyó decididamente la revuelta contra el rey Borbón,
y este duque va a asumir el nombre, ¿no?, de rey, ¿no?, Luis Felipe I, y va a tener el apoyo de la alta burguesía y la nobleza. Así que la respuesta de la 13 es la C. A ver, se prendió la campanita un ratito. La siguiente pregunta de Historia del Perú nos habla de los procesos o sucesos de la Guerra de la Confederación Perú-Boliviana. La Confederación, que se establece en el año 33, forma un congreso en la ciudad de Tacna en el año 37, ¿ya? Y que plantea una serie de medidas. Nos presentan acá una pregunta de verdadero o falso. A ver, la Confederación Perú-Boliviana estuvo conformada por 3 estados, y estos fueron el estado norperuano, el estado surperuano y Bolivia, ¿no? La Confederación nos plantea un modelo federal con 3 unidades político-territoriales: el estado norperuano, el surperuano y Bolivia. Cierto, eso es verdadero. El general Santa Cruz fue designado como supremo protector con amplias facultades ejecutivas por un lapso de 10 años y con posibilidad de reelección. Cierto también. Ya. La siguiente, el modelo económico implementado por la Confederación fue el proteccionismo, priorizando el monopolio bilateral con Chile. Al contrario, la Confederación promovió una apertura de mercado, pero para negociar directamente con los ingleses, ¿no? La idea era muy simple: abro mi comercio siempre y cuando el barco inglés llegue hacia nuestro territorio. Si el barco inglés solo llega a Valparaíso y luego los chilenos traen de Valparaíso a los puertos de la Confederación, no vale, pagarán altos impuestos. Esa es la idea, ¿ya? Más bien, los opositores a la Confederación quieren establecer y mantener el control del comercio en manos de los chilenos, como lo hizo Salaverry o Gamarra, ¿ya? Al final la Confederación pierde por la intervención chilena, ¿no? ¿Qué es lo que
A ver, el siguiente enunciado. Durante las guerras de la Confederación Perú-Boliviana, el Estado sur peruano fue apoyado por la facción conservadora y el Ejército Restaurador de Chile. No, ahí eso no es real. Hubo más bien una unidad muy fuerte contra la presencia de los conservadores y los chilenos. Entonces acá la respuesta es la A. La reconstrucción nacional fue un periodo posterior a la derrota peruana en la guerra con Chile, en donde se retornó al caudillismo militar, ¿no?, con figuras como Cáceres sobre todo, y el partido civil entró en crisis. Además, estuvo caracterizada por la crisis económica y la inestabilidad política producto de las guerras civiles. Al final de la guerra con Chile, un sector del ejército comienza a pactar o a negociar la paz con la cesión de territorios de Chile. Tarapacá a perpetuidad, Tacna y Arica por 10 años, ¿no?, el Tratado de Ancón. Y habrá un sector del ejército que se rehúsa a eso y continúa peleando, que es el sector de Cáceres y Leoncio Prado. Después de que se retiren los chilenos, Cáceres sigue peleando contra el gobierno de Iglesias, que había firmado el tratado. Iglesias pierde, Cáceres asume el gobierno, pero luego empiezan las guerras civiles ya desde la época de Iglesias y luego durante el periodo de Cáceres y luego el de Remigio Morales. Muchos sectores, sobre todo de las comunidades, se rebelan contra la contribución personal. Y como el gobierno no tiene recursos para reprimir, Cáceres le entrega a los hacendados el control del territorio del interior, ¿no?, a través de las juntas departamentales. ¿Quién dirige las juntas departamentales? Las oligarquías locales, sobre todo los hacendados, que se convierten en juez y parte en los conflictos, sobre todo por la posesión de territorios que le usurpan, que le quitan a las comunidades campesinas. Entonces los campesinos se rebelan contra la contribución personal, las comunidades campesinas, y luego contra las usurpaciones que hacen los hacendados que dirigen las juntas departamentales. Que se encargarán, repito, las juntas departamentales de mantener el orden y de recaudar los impuestos como el de la contribución personal. Entonces, ya vamos viendo los detalles de la pregunta. A ver, hay que ordenar cronológicamente estos procesos de la reconstrucción nacional. De ahí, ¿qué fue primero? Lo primero es el levantamiento de Atusparia contra la restitución de la contribución personal, que los indígenas llamaron una vuelta al tributo indígena. ¿Ya? Pero la contribución personal no solo fue para los indígenas, ¿no?, fue para todos aquellos que tengan una propiedad, un título de propiedad o título profesional, así se les puso. Luego de eso, en el primer gobierno de Cáceres se firma el contrato Grace, ¿ya?, para que fue esta presión del imperialismo británico, ¿no?, que los acreedores ingleses se unieron fueron unidos por la empresa Grace, la casa Grace, y el gobierno británico presiona para que el Perú firme un acuerdo en el que se dé el control de todos los recursos del Estado peruano a esta empresa, ¿no? Para administrar esos recursos se creó la Peruvian Corporation. ¿Ya? Y luego, ya en el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, los chilenos se rehusaron, se negaron a cumplir el Tratado de Ancón, que decía que
después de 10 años, o sea, si se firmó en 1883, 1893 se debía hacer plebiscitos para ver si la población de Tacna y Arica querían quedarse en Chile o regresar al Perú. Chile se negó a cumplir eso. ¿Ya? Y el último punto de, de estos sucesos fue la rebelión de Huanta. ¿Ya? Durante el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, se produjo la rebelión en Huanta provocada por el establecimiento del estanco de la sal. El estanco de la sal es el monopolio del Estado para... O sea, la sal es un producto esencial, ¿no? Ahora la sal es baratísima, pero antes no. Eh, y la sal es esencial para un montón de productos, para la ganadería, para la textilería, para hacer los embutidos, salado de carnes, procesamiento de alimentos. Entonces hay una gran rebelión en Huanta contra el gobierno en este caso de Piérola, por el estanco de la sal. Entonces aquí la pregunta 15, la respuesta es la B. La B. Entonces la campana se ha prendido, déjenme ver un ratito si hay alguna pregunta.
Bien, seguimos. La pregunta 16 de Historia Universal nos habla del contexto de la Revolución Rusa y nos indica, ¿no?, uno de los factores que se toma en cuenta con respecto a la Revolución Rusa es la negativa al zar de retirarse de la Primera Guerra Mundial. En relación a los hechos ocurridos durante la Revolución de febrero del 17, señala el valor de la verdad. El zar comete un error, ¿no? Se lanza a una guerra sin ninguna preparación. Lo mismo que hicieron los rusos en 1904 al 5 en la guerra contra Japón. Sin mucha preparación se lanzan a una guerra y son derrotados, provocando los levantamientos que dan lugar a la Revolución de 1905, en la que el gobierno, a pesar de la represión brutal que hace a su población, va a tener que ceder y convertirse Rusia en una monarquía constitucional, ¿no? En 1906 se instala el Parlamento ruso y Rusia se convierte en una monarquía constitucional. Y un sector de los socialistas decide participar en las elecciones y esos son el partido menchevique. Los mencheviques y bolcheviques, la diferencia es que los bolcheviques no aceptan la participación en el Parlamento, los mencheviques sí. Ahora, en la Primera Guerra Mundial, del 14 al 15, el ejército ruso es destruido, el ejército permanente ruso es destruido en las campañas que darán lugar a las grandes batallas de Tannenberg y Lagos Masurianos. Y al año siguiente, en el 16, el zar ordenará el reclutamiento masivo, la leva, que fue una medida muy impopular que provocará muchas marchas en las ciudades y motines en los ejércitos a fines de 1916 y comienzos de 1917. Estos motines y protestas llegan a su punto máximo en febrero del 17, en que nadie hace caso al zar. Incluso en destacamentos militares completos se rebelan, matan a sus oficiales, y más si son nobles, y se rehúsan a participar y a acatar las órdenes de guerra. Entonces, acá nos plantea una típica pregunta de verdadero y falso. Vamos a resolverla. ¿Se ha conectado alguien por ahí? Kennedy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Tienes alguna pregunta? O buenas tardes, ¿alguna pregunta? Estamos en la sesión de consulta. Que ya, mi turno termina a la 1. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Puedes prender tu micrófono, Kennedy. Bueno, no tienes preguntas. Ya, yo sigo entonces explicando la pregunta 16. Pregunta típica de verdadero y falso. ¿Ya? Sobre la Revolución Rusa, específicamente el levantamiento o la primera etapa, la Revolución Menchevique de febrero del 17. ¿Ya? Verdadero y falso. ¿Ya? El zar Nicolás II abdica el trono, cierto, porque nadie le hace caso. Su hermano intentó dejarle el trono a su hermano huyó. A su hijo no le quiere dejar el trono porque su hijo tiene una enfermedad muy grave. Así que Nicolás abdica el trono y le entrega el poder ¿a quién? Al Parlamento. ¿Ya? Y el Parlamento, hay una especie de reacomodo de nuevas elecciones en el Parlamento y quien gana es los mencheviques, los socialdemócratas, con apoyo de los liberales y los republicanos, ¿no? Estos grupos se unen y Kerensky, líder del partido menchevique, termina asumiendo la presidencia ¿no?, del gobierno provisional. Ellos, ¿no? Ahora, la idea de los bolcheviques, que no tienen representación en el Parlamento, era la paz. Y eso se va a difundir con fuerza en abril del 17, en un pequeño texto
que Lenin llama, escrito por Lenin y que le va a llamar las tesis de abril. Entonces, y los bolcheviques están organizados en los soviets, ¿ya? Los bolcheviques están organizados en los soviets que van a salir a marchar y a hacer protestas, e incluso motines contra el gobierno de Kerensky, y más cuando el gobierno de Kerensky eh, mantiene la guerra. Entonces, ante la orden de movilización de los ejércitos, los soviets se rebelan y esta rebelión dará lugar a las insurrecciones de los militares y marineros que dan luz, ¿no? En octubre del 17, que es por lo que se denomina la revolución bolchevique, la revolución de octubre del 17. Entonces, el Tratado de Brest-Litovsk, por si acaso, no se da en este contexto. El Tratado de Brest-Litovsk se da al año siguiente. ¿Ya? Los procesos que ocurren a raíz de la revolución de febrero del 17 son esos, ¿no? El zar abdica en febrero, Kerensky asume el gobierno y quien se opone al gobierno serán los soviets. Aquí la respuesta es la D. El Tratado de Brest-Litovsk se da después de la revolución de octubre del 17, la revolución bolchevique. Así que 16 es la D. En el caso de la 17 nos plantea una pregunta de historia del Perú sobre el gobierno de José Luis Bustamante Rivero entre 1945 y 50. Este presidente llegó al gobierno en una alianza, Frente Democrático Nacional, ¿ya? Que fue una coalición de diversos partidos, entre los que destaca el APRA, pero también están los liberales y sectores reformistas. Durante el mandato, Bustamante trató de implementar varias reformas, pero tuvo que afrontar grandes problemas, mucha inestabilidad política y económica. ¿Por qué? Porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, el 45, el 46 tenemos problemas de exportaciones. El Perú se ha vuelto una especie de adicto a las exportaciones de materias primas, sobre todo, obviamente, ¿a quién? A los países en guerra, particularmente a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, al terminar la guerra, Estados Unidos deja de comprar. El 46, 47, 48, 49, el Perú la pasa muy mal. Hasta el 50. ¿Cuándo cambia la cosa? Pues cuando en el 50 empieza lo que es, ¿no? Lo que se ha denominado como Guerra Fría, y eso significará la carrera armamentística, y eso volverá a generar una gran demanda de los minerales y de todo tipo de productos y materias primas del Perú, ¿no? Entonces ahí es donde encontramos el, el, el éxito de la recuperación económica que da que se da en el gobierno de Odría. Entonces, las reformas que plantea Bustamante no van a poder aplicarse por estos problemas, sobre todo económicos, y además sus aliados políticos, los apristas, le exigen a Bustamante que haga las reformas a como de lugar, sin darse cuenta de la crisis por la que se atravesaba el país, ¿no? A ver, otra pregunta de verdadero y falso. ¿Ya? En este caso, vamos sobre el gobierno de Bustamante. Hubo tolerancia con los partidos políticos perseguidos por la ley de emergencia que dio Sánchez Cerro. Sí, eso es verdadero. El APRA y la Alianza Nacional se unieron para obstaculizar el gobierno. El APRA sí. ¿Ya? Eso es falso. Entonces, la 3, si se implementó una política económica liberal para estimular las inversiones, no, no, al contrario, se cerró la economía, que para muchos autores va a ser un error, debió abrirse. Se dio la ley del yanaconaje reconociéndoles algunos derechos laborales a los yanaconas. Se prohíbe el yanaconaje en este caso. Eso es verdadero, así que la alternativa acá es la A.
La pregunta 18, otra vez de Historia Universal, nos habla de la Revolución Cubana. ¿Ya? Cuba, acuérdense que Cuba fue colonia española hasta 1898 y como logra su independencia como producto de la guerra entre Estados Unidos y España. Estados Unidos le gana a España y le quita muchas de sus colonias, y algunas de estas antiguas colonias españolas las independiza, pero las controla económicamente, como fue el caso de Cuba, ¿no? Cuba se convierte en un país independiente, pero controlado económicamente por las empresas norteamericanas que dominan la economía del país. Entonces, a causa de los efectos de la Revolución Cubana en la década de 1960, los Estados Unidos trataron de impedir la expansión del modelo revolucionario cubano a otros países latinoamericanos. Una de esas medidas, ¿cuál va a ser? Una de esas medidas impulsada por el presidente John Fitzgerald Kennedy fue convocar a un esfuerzo internacional para promover el desarrollo económico por medio de reformas estructurales y la asistencia financiera. Esta iniciativa se llamó Alianza para el Progreso. Esta fue la idea original de Kennedy, pero Kennedy es asesinado el 23 de noviembre de 1963 y la Alianza para el Progreso terminó siendo una especie de sistema de ayuda de cosas básicas, ¿no? Alimentos, medicinas, para que los sectores pobres de países pobres, los sectores más pobres en todo caso, reciban alimentos, reciban vacunas, medicinas básicas, ¿no? La Alianza para el Progreso no contribuye de manera significativa a promover un desarrollo económico sostenido en reformas estructurales, ¿no? O sea, en modernización y desarrollo real. Fue ayuda asistencialista. La Alianza por el Progreso, después de la muerte de Kennedy, fue política de asistencialismo a los sectores populares muy empobrecidos de los países del tercer mundo, ¿no? La siguiente pregunta, la 19, de Historia del Perú, nos habla del desastroso gobierno del primer gobierno de Alan García Pérez, que fue uno de los peores gobiernos de la historia del Perú. ¿Sí? En términos económicos fue el peor de todos. A ver, en 1985 García fue elegido por primera vez presidente de la República, luego de que renunciara Alfonso Barrantes para participar en la segunda vuelta. Alfonso Barrantes, eh, él logra la unificación de los partidos de izquierda que estaban muy divididos en un movimiento que se denominó Izquierda Unida. Por ese movimiento él fue alcalde de Lima, se hizo muy popular por el programa del vaso de leche, luego se lanza a la presidencia y queda segundo, y decide no participar en la segunda vuelta porque él dice que los empresarios, la oligarquía, va a apoyar a García porque ya hay una vieja historia de alianza entre la oligarquía y el APRA. En el 50, ¿no? Los sectores reformistas y oligárquicos se unen al APRA para apoyar a Odría, y en el 56 el APRA se une a la oligarquía del antiguo Partido Civil para apoyar la candidatura a Prado, que da lugar a su segundo gobierno de Prado. Así que la oligarquía y el APRA tienen una vieja alianza, dice Barrantes. Por eso sería imposible de que un candidato de izquierda pueda ganar en el Perú ante esa situación. Entonces, Barrantes no quiere ir a la segunda vuelta y a la García asumirá la presidencia. ¿Ya? Y esta época fue muy dura, ¿no? Este es el segundo gobierno. En los años 80 el Perú estaba muy endeudado, la moneda, la devaluación es impresionante, ¿no? El año 84 Belaúnde cambia la moneda. 1.000 soles de oro se convierten en un inti, ¿ya? Ahora, fue tan terrible la devaluación y la inflación que
En el 85, repito, 1000 soles, un INTI. Y en el 90, 1 millón de INTIs se convierten en un nuevo sol, en la moneda que ahora usamos. ¿Ya? A ver, algunos procesos o características o hechos que corresponden a este desastroso gobierno, ¿no? García implementó una política económica de libre mercado y competencia. No, al contrario, cerró el mercado para proteger a las empresas de sus amigos que lo apoyaron. Permitió el copamiento de las instituciones estatales por apristas, eso es totalmente verdadero, ¿sí? Y no eran los mejores y más adecuados cuadros técnicos para manejar las instituciones del Estado, al contrario, eran activistas, ¿no? Yo conocí a gente que no se había graduado y que asumía cargos públicos, ¿no? Estableció una alianza congresal con los partidos de izquierda, no, al contrario, se pelea con la izquierda, está en permanente conflicto con la izquierda. Desarrolló una breve y exitosa lucha antisubversiva, al contrario. La lucha durante este primer gobierno de García, la lucha antiterrorista fue masacrar, matar, violación de derechos humanos de manera significativa e indiscriminada. Así que aquí la respuesta es la C. Y la última pregunta nos habla de historia universal, del proceso de crisis, desintegración, punto final de la Guerra Fría, ¿no? En 1819, ¿no?, se celebró el 40 aniversario de la creación de la República Democrática Alemana, produciéndose una ola de protestas aprovechando la visita de Mikhail Gorbachev, manifestaciones que culminaron con la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Posteriormente, Gorbachev impulsaría la firma del Tratado 2+4. 2, un representante de Alemania Federal y un representante de Alemania Democrática, y 4, un representante de cada una de las fuerzas militares que ocupa Alemania, un soviético, un norteamericano, británico y un francés. Este es el Tratado de Moscú, ¿ya? A ver, ¿qué se acordó en ese tratado? ¿Acordaron la unificación en torno a la República Democrática Alemana? No, eso es falso. ¿Participaron Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, Inglaterra y las dos Alemanias? Verdadero, ¿ya? ¿Reconocieron la unificación de Alemania Occidental y Oriental? Verdadero. ¿Permitieron la coexistencia pacífica entre las dos Alemanias? No. Aquí la opción es la C. Bien, estas son las 20 preguntas que han sido seleccionadas por la coordinación para la para esta semana de repaso, que es nuestra última semana de clases. Brumario. No, brumario es un término que usaron los revolucionarios franceses. Ellos cambiaron los meses del año, ¿ya? Utilizaron los términos antiguos de fiestas asociadas a fiestas, carnavales. Brumario, según el calendario revolucionario francés de la República de los Jacobinos, el brumario corresponde al mes que viene del 21 de octubre al 20 de noviembre. ¿Ya? Ese es el brumario, no es febrero, por si acaso. ¿De dónde he sacado que es febrero? No, no, no. Cambiaron totalmente el orden del calendario, los radicales jacobinos en su república. Bien, sí. Si no tienes otra pregunta, Kennedy, me despido porque ya terminó mi turno de consulta. No, revolución brumario, no. ¿Dónde ha salido eso? No. No, 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 está mal, está mal, está mal, está mal. El brumario, ¿ya? Seguro has escuchado de la toma que hace Napoleón.
¿Ah? El 18 Brumario. No tiene nada que ver con 18 de febrero. 18 Brumario, ¿ya? Es la fecha del calendario republicano francés que corresponde, escucha, al 9 de noviembre de 1799. Es el día en el que el general Napoleón Bonaparte dirige y ejecuta un golpe de Estado exitoso que puso fin a la República Francesa. La República Francesa tiene, si te acuerdas, la primera etapa es la etapa de los jacobinos, ¿sí? La convención, y luego vino la etapa de los militares le dan el golpe de Estado a los jacobinos, la etapa del directorio, y luego tiene una tercera etapa la República, que es la etapa del consulado, donde Napoleón, con sus amigos generales, ya sus amigos políticos, da un golpe de Estado y elimina el, el directorio militar que gobernaba y elimina el Congreso. Y en el consulado hay un debate, ¿no? Para muchos autores, sí, se mantiene el orden republicano, pero no hay parlamento. Y ese es el consulado, esa es la tercera etapa de la república, ¿ya? ¿Está claro? Y el 18 Brumario del calendario radical jacobino será para nosotros el 9 de noviembre. ¿Está claro? Bien, ahora sí me despido. Cuídense mucho.